Probando sonido. Ok. Buenos días a todos los miembros de la comunidad de GTI. Vamos a iniciar este webinar promocionado por la Coordinación de Capacitación de Soluciones GTI. Mi nombre es Reni Alejandro Quintero. El tema seleccionado para el día de hoy es la toma de decisión en los proyectos. GTI somos una empresa de consultoría en gerencia y tecnología. Apoyamos a las organizaciones en lo que es la planificación estratégica, la inteligencia de negocio, la gestión de proyectos. Estamos apoyando la iniciativa de la coordinación de capacitación, haciendo el proyecto de e-learning en una plataforma tecnológica donde nos apoyamos en Moodle como gestor de la aula virtual, Google y YouTube. Con eventos como este, lo que queremos es promover la interacción profesional en gestión de proyectos, más allá de los paradigmas metodológicos, es en la solución de problemas de los proyectos en el día a día, apoyados en la metodología, pero también en la dinámica diaria, en la dinámica real, sobre todo en Latinoamérica, en este caso en Venezuela. Antes de profundizar en el tema, quería comentar los resultados de la encuesta. Bueno, obviamente el tema seleccionado fue la toma de decisión en los proyectos respecto a la comparación del PMBOK con la ISO 21500 y el horario, bueno, ganó por poco de lunes a viernes en la mañana. Más allá de eso, quería comentar los temas que solicitaron, que abordaremos en los próximos webinars. Veo mucho que solicita mucho sobre la planificación de proyectos, las mejores prácticas para la planificación efectiva de los proyectos. Bueno, ya las mejores prácticas como tal, el detallar las herramientas y las capacidades para planificar correctamente un proyecto o efectivamente un proyecto, se basan en que cada profesional se forme en el área. El PMI es una muy buena opción. Actualmente está la ISO 21500. En Europa, como metodología, se utiliza el PRINCE2. El punto es que, más allá de responder a las preguntas, como lo que comentamos en el webinar pasado, es contar con las herramientas, las técnicas, los métodos para obtener las respuestas a las preguntas, por ejemplo, el para qué se realiza un proyecto, qué es específicamente el producto. Tenemos que responder a, bueno, cuál va a ser nuestra línea base de alcance, de costos, de tiempo, cuáles van a ser nuestros parámetros de calidad. Determinar eso de manera efectiva ya depende de las capacidades del profesional y del equipo del proyecto. Entonces, un webinar no va a responder detalladamente a, a una planificación efectiva de proyecto. Sí podemos abordar el cómo resolvemos algún, algún conflicto, alguna eventualidad en la planificación. Bueno, la agenda de hoy, ya entrando en materia, vamos a hablar de qué es decidir, si las decisiones son buenas o malas, cuál es el ámbito de acción del profesional en la estructura de proyecto y qué se necesita para tomar una decisión en el contexto del proyecto. ¿Qué es decidir? Decidir en el ámbito del proyecto es tomar una determinación definitiva sobre un asunto. Típicamente, lo que se somete a decisión son temas de conflicto. ¿Para qué sirve tomar una decisión en el contexto del proyecto?
pues para resolver ese conflicto o para hacer que se resuelva ese asunto de manera definitiva y determinada. Es decir, es tomar un camino. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Bueno, dentro del marco del proyecto deben existir indicadores para poder decidir, para poder tomar esas decisiones. ¿Cómo son las decisiones? En el contexto del proyecto, repito. Pero particularmente pienso que las decisiones no son ni buenas ni malas. Las decisiones simplemente son, deben tomarse. Hay una parábola del presidente que lo resumen en una entrevista que le hacen al presidente, de cómo él ha hecho una gestión exitosa en su periodo. En resumen, la frase que me gusta mucho utilizarla es que las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia a su vez viene de las malas decisiones. Definitivamente uno aprende a ser más acertado en la toma de decisiones a medida que ha experimentado. A mi juicio muy personal, es que la única mala decisión es no tomar ninguna o retrasar la acción de decidir. Para mí es igual de fatal el no decidir de manera oportuna, que al igual es una decisión. Yo tomo la decisión no decidir en este momento o esperar a tener más argumentos. Probablemente tener más argumentos y retrasar la decisión hace que ésta pierda sentido en tomarla. Entonces, para mí, la única mala decisión es no tomar ninguna. ¿Es difícil? Sí. Sí, tomar decisiones es una de las cosas, una de las acciones profesional y en la vida personal que es más difícil. No por mal, Napoleón Bonaparte decía, nada es más difícil y por lo tanto más precioso que ser capaz de decidir. Es un valor importante en los profesionales en la actualidad esa facultad de tomar decisiones. Más acertadas, menos acertadas, pero la facultad de tomar decisiones es muy valiosa en las estructuras, en las organizaciones. ¿Por qué? Porque sea muy acertado o no, lo importante es tomarla y elegir un camino. Y siempre tienes la oportunidad de tomar una nueva decisión, sea que ves que no es tan corriente, tan correcto las acciones que se están tomando según lo que decidiste. Ahora, ¿en base a qué tomas una nueva decisión? Bueno, vamos a ver qué se necesita para tomar decisiones eh, nuevas ante una situación de conflicto o una reconducción de la decisión anterior. Bueno, primero vamos a ver cuál es el ámbito de acción en el contexto del proyecto. Una estructura estándar de proyecto está compuesta de esta manera que se plasma en la diapositiva. Tenemos, bueno, primero como vimos en el webinar pasado, tenemos unos requerimientos que dan sentido a un proyecto que se comprende en la parte superior, en los decisores de mayor nivel por el comité ejecutivo. Luego, dentro de la estructura propia del proyecto está la gerencia de proyecto, que es el project manager. Y en un nivel más bajo están los que desarrollan el producto o servicios. Pueden ser áreas muy técnicas o áreas operativas, o puede ser un mixto dentro de una organización que se comprenda con recursos también funcionales dentro de la organización que tienen una participación y un rol dentro del proyecto. Finalmente tenemos una estructura de QA, puede o no existir, y la salida son los productos, servicios y la documentación del proyecto en sí. Aquí marcamos con una estrellita quiénes toman la decisión y hacia dónde van. Toman decisión
el comité ejecutivo en un muy alto nivel sobre una línea, sobre aprobar una replanificación, sobre aprobar, típicamente este nivel tiene que ver con cambios de alcance, definición de alcance, cambios de alcance y todo lo que impacte costos. Ya la gerencia de proyectos tiene un rol de medio operativo y tiene su ámbito de acción sobre los que ejecutan el producto. Es un área sumamente importante, debe tomar decisiones. No tiene sentido una gerencia que no tome decisiones hasta cierto nivel de requerimientos, de alcance o de presupuesto. Él debe tener un margen de acción sobre los costos del proyecto, sobre cierta holgura, ciertos parámetros, cierto margen, en resumen, repito, de acción sobre el proyecto. Finalmente, en la base del proyecto están los líderes técnicos, están las áreas operativas que toman decisiones en su ámbito de acción. Deben poder tomar decisiones. No tiene sentido que hayan áreas sin una coordinación, sin un liderazgo técnico u operativo y que todo pase a la gerencia. Allí no hay ningún tipo de delegación, con lo cual deben tener también un ámbito decisorio dentro de sus áreas de competencia. El área de QA, de certificación, en el caso de existir, no tiene inherencia en decisiones sobre los productos. Su acción, me pueden decir, bueno, pero es que el certificador o el auditor decide si aprueba o no un producto. Técnicamente, él no decide si aprueba o no un producto. Él se remite a los parámetros de certificación de calidad que fueron acordados cuando se habló de los requerimientos y en todo el contexto del proyecto que deberían cumplir los productos o servicios que el proyecto está ejecutando. Y esa área de QA certifica o no un producto, es decir, da conformidad o rechaza un producto en base a unos parámetros establecidos. No tiene la facultad de decidir lo apruebo o no lo apruebo porque quiero o no quiero. Siempre se va a remitir a unos parámetros de certificación, a una dimensión preestablecida en el proyecto. Una estructura deseada para proyectos incluye un área de gestión de proyectos, una PMO. Ideal si hay un comité de seguimiento que se incorpora, que formando un triángulo perfecto con la gerencia de proyecto y la PMO, le dan mucha agilidad al proyecto. Ahí tiene un asterisco en rojo, porque efectivamente ese comité de seguimiento podría tener facultades de decisión. Sin embargo, como ente funcional no decide en sí. Ese comité de seguimiento está conformado por parte del recurso asignado a las áreas técnicas de desarrollo de producto, debe estar conformado por el gerente de proyecto, o si el gerente tiene un equipo, un asistente, por ese asistente o directamente el gerente, y por la PMO. O sea, la coordinación, si es una empresa, una organización muy grande, la coordinación, el responsable completa de la PMO o el controlador o recurso asignado al proyecto. Incluso, ese comité de seguimiento puede tener representación del comité ejecutivo. ¿Cuál es la agilidad? ¿Cuál es el valor que agrega un comité de seguimiento? Él en sí, como dije antes, no decide, pero se puede someter a la reunión de seguimiento y a un quórum, una decisión, un escenario, perdón, una situación de conflicto que necesite un acuerdo de los involucrados con el proyecto y allí en conjunto se decide. Muy importante destacar que la PMO no decide sobre el proyecto. La PMO es un órgano de servicio. Ella brinda, ella facilita la información, brinda apoyo conceptual sobre indicadores,
sobre escenarios, sobre alternativas, hace seguimiento y apoya al comité de seguimiento, que en este caso funciona como órgano colegiado. Bueno, allí se toma una decisión y la PMO es la responsable de, bueno, formalizar esa decisión que se tome sobre el proyecto. Pregunta, ¿este comité podría tener decisión sobre un cambio de alcance de proyecto? Sí. ¿Puede tener decisión sobre cambios en costo, en tiempo, en calidad? Sí. Y lo que, eso sí, debe apoyarse. O sea, sí, en esos casos debería tener representación del comité ejecutivo cuando se habla de costos y alcance. Y lo que se decide aquí debe respetarse por el resto del proyecto. No tendría sentido formar un comité de seguimiento, darle ciertas facultades y de todas maneras someter todo al comité ejecutivo. Eso le resta autoridad al comité de seguimiento. Igual, la gerencia de proyecto no tendría por qué someter todo al comité de seguimiento, porque también él se desautoriza. Él debe tener su facultad y sus competencias para tomar decisiones en esta línea y con un ámbito, con un radio de acción. ¿Qué se necesita para tomar una decisión en el contexto de proyecto? Bueno, típicamente se dice que los gerentes deben ser racionales, pero ¿cómo sé si soy racional o soy intuitivo? Bueno, vamos a ver, ¿qué necesito para tomar las decisiones? Se necesita información, información en detalle, confiable, frecuente, precisa. Esta información sobre el proyecto debería venir de la Oficina de Gestión de Proyectos, de la PMO. La PMO a su vez se debe alimentar de todas las áreas del proyecto para poder levantar esa información confiable, de manera precisa y con una frecuencia que se acuerda en el proyecto. ¿Qué más necesito? El sentido de oportunidad. No es la oportunidad de tomar la decisión, es el sentido oportuno de tener la información adecuada, es tomar la decisión de manera oportuna, lo que decía antes. No tiene sentido retrasar la toma de una decisión porque es igual de malo que no tomarla. Como el sentido de oportunidad de tomar la decisión ante incertidumbre, que al final se convierte en un riesgo. Necesito conocer la probabilidad o impacto de esa situación de conflicto para yo poder decidir o un escenario u otro. Necesito saber cuál es la ruta crítica del proyecto. Y así, bueno, cuánto impacto tengo, cuánto me puedo retrasar, podría convertirse esa actividad en crítica o no. Ese es el sentido de oportunidad para yo tomar la decisión. El nivel adecuado. Bueno, como vimos en la lámina anterior, yo tengo mi ámbito de competencia para tomar decisión. Yo no me puedo someter a un estrés adicional de, bueno, si esto impacta los costos, tomo la decisión o no. No, ya si hay un tema de costos, de cambio de alcance, yo escalo esa decisión para que los tomen los que tienen inherencia sobre los costos o que deben acordar el cambio de alcance del proyecto. Se refiere entonces a mi rol dentro del proyecto y la organización de la estructura como tal que ejecuta el proyecto. Entonces, ¿qué soy? ¿Intuitivo o racional? Un gerente debe ser racional, absolutamente racional a la hora de tomar decisiones, basado en todo esto, en sentido de oportunidad, en la información, en mi ámbito de acción, mi nivel adecuado al que tengo que decidir. Ahora, cuando se dice intuitivo, la intuición no es más que la acumulación de experiencia y la capacidad o las competencias que yo he fortalecido conceptualmente, conocimiento, para yo tomar la decisión. Como dice el alemán Otto von Bismarck, solo un tonto aprende de sus propios errores. Los hombres sabios aprenden de los errores de los demás. Con esto lo que quiero resaltar es, si desde los años 60 existe una institución, que es el PMI, que saca una guía de las mejores prácticas en gestión de proyectos,
que es un estándar reconocido como un estándar internacional para gestionar proyectos, que es el PMBOK. Sí, actualmente existe una ISO que está absolutamente alineada a esa guía de gestión de proyectos, que es la 21500. Si incluso el otro estándar importante internacional, que es el PRINCE2, que usado frecuentemente en Europa, también está alineado a cubrir estas 10 áreas de conocimiento o temas, como lo llama se llama frecuentemente. En gestionar proyectos, ¿debo yo inventar la rueda? No. O sea, yo recomendaría que se apalanquen estas buenas prácticas en gestionar proyectos y de esa manera son racionales a la hora de gerenciar, de ser el project manager y tomar las decisiones en su proyecto. Entonces, recapitulando lo que se necesita para tomar decisiones en los proyectos. Viene la PMO y trae todo el cúmulo de información de indicadores de gestión de recursos humanos, la gestión integral de los cambios y me suministra toda esa información. Sí, efectivamente, la PMO de existir es la responsable de hacer el seguimiento, de hacer las mediciones, de graficar, de gestionar, de levantar la información de manera oportuna, frecuente en los proyectos y suministrarla a la gerencia de proyectos, que es la primera cabeza responsable del proyecto, y a todos los involucrados del proyecto. Sí, pero la PMO no es la responsable de tomar decisiones. Es el gerente de proyecto el que se debe apalancar de toda esa información, de todos esos recursos, de todas esas herramientas para tomar decisiones. Sí, pero debe confiar él absolutamente solo en lo que le da la oficina de gestión del proyecto. No, él debe tener la capacidad de gestionar, de administrar absolutamente el proyecto. Debe gestionar, coordinar a los involucrados, el recurso humano, los talentos asignados al proyecto. Nada más difícil que gestionar todas las emociones de los recursos del equipo de proyecto, que al final, bueno, típicamente se dice, nadie es imprescindible. Sí, efectivamente. Pero cuando tú tienes 4 meses en un proyecto, los recursos ya conocen el proyecto, dominan la información del proyecto, no, no es imprescindible, yo lo puedo sustituir, pero la curva de aprendizaje que ese recurso me lleva es importante. Entonces, sí, efectivamente, nadie es imprescindible, pero yo soy de los que piensa que en los equipos de proyecto todos somos necesarios. Y gestionar el equipo de proyecto es sumamente difícil. Las comunicaciones, nada tan importante como las comunicaciones. Se dice, de hecho, que el gerente de proyecto invierte aproximadamente el 80% de su esfuerzo de trabajar en el proyecto en comunicar, en mandar correos, en llamar por teléfono, en convocar reuniones, en reunirse y gestionar y llegar a resolver situaciones de conflicto que no necesariamente son una decisión, sino es acordar, definir, planificar. Eso consume muchísimo tiempo del gerente de proyecto. Gestionar los riesgos. Lo que decíamos, bueno, soy intuitivo frente a la incertidumbre y frente a los riesgos que me lleva a confrontar los proyectos. Sí, pero es que eres intuitivo o es que tienes un bagaje de experiencia, de equivocaciones, de lecciones aprendidas, te has preocupado por formarte en comunicación efectiva, en gestión del talento humano, en gestionar proyectos, en conocer las áreas de conocimiento, en definir alcance, y eso es lo que te lleva a hacer un análisis profundo, a lo mejor no formal y no documentado, y te permite tomar decisiones más acertadas. Yo los invitaría a que reflexionaran sobre eso. ¿A qué definimos por intuición? Y finalmente, bueno, la integración completa del proyecto. El resto de las áreas de conocimiento se apalancan de manera mutua y con todos los involucrados del proyecto, que es la definición de alcance, de costo, las adquisiciones,
que se apoya con la PMO y las áreas administrativas, que eso llevan un detalle mayor. Bueno, ya con esto cubrimos lo que es el resumen de qué se necesita para tomar decisiones de proyecto. Vamos a abrir entonces la sección de preguntas. Si los que están en línea desean preguntar, si se abre el micrófono. Mientras tanto, vamos a ver las preguntas, si hay preguntas en Twitter. Eh, que es muy rápido el webinar, sí. Pero el webinar es la introducción de un tema específico y lo que aporta es la interacción con ustedes, que podamos discutir y poner sobre la mesa nuevos temas o nuevos aspectos sobre el tema que se está tratando. Sí, si solo hablo yo, sí se hace muy rápido. Ah, la, la PMO puede decidir replanificar. No, la PMO no toma decisiones sobre proyectos y la replanificación como tal tampoco la toma la PMO. De hecho, la PMO, como lo vemos acá, es un área que involucra la organización de proyectos. La replanificación implica un cambio de alcance, mayores costos, cambio en tiempo, y la PMO no tiene la potestad de decidir sobre una replanificación. Ahora, lo que sí debe la PMO es facilitar la información y la nueva definición respecto a la replanificación. Es decir, la PMO, por ejemplo, si hay una replanificación este es muy frecuente, por no tomar una decisión a tiempo, la PMO debería recomendar, bueno, tenemos este punto, se ha desviado el proyecto por encima del parámetro de criticidad, y bueno, vamos a replanificar y extendemos el tiempo, por ejemplo. Ahora, si la decisión sigue sin tomarse, no tiene ningún sentido replanificar, porque el escenario lo que va a llevar es que, dado el tiempo que dé la replanificación, tomamos un mes para extender el proyecto. Si van 4 semanas y aún la decisión no se ha tomado, lo que va a llevar es al mismo punto en el que se replanificó el proyecto. Esto respecto a la toma de decisiones. Respecto al cáncer, igual, o sea, si no se define de manera concreta, precisa, el nuevo alcance del proyecto, se va a volver al mismo punto en que se replanificó. La PMO entonces debe facilitar el acuerdo, la nueva definición, promover la toma de decisión y en todo caso, mira, después que se tome la decisión, replanificamos el proyecto para ver cuál es el impacto. Si aún no se ha tomado la decisión, no se debería replanificar. Respecto a costos, no tiene sentido replanificar si, por ejemplo, hay un incremento en costos y no se aprueba el desembolso de los costos. No tendría sentido replanificar. Respecto a tiempo, bueno, ya lo conversamos. Y respecto a calidad, bueno, debería definir también los acuerdos dentro del contexto del proyecto y apalancarse también en el área de calidad. Otra pregunta, no sé si se animan los que están por Hangouts, que aquí en Twitter. Mm, mm, esta. La decisión de iniciar un proyecto, ¿quién la toma?
Bueno, la decisión de iniciar no entiendo, no entiendo bien. La decisión de iniciar un proyecto depende. Si es un requerimiento que se terceriza, la decisión la tomas tú con el requerimiento que lo sometes a un tercero y si te conviene la propuesta que te está dando para ejecutar el proyecto, la tomas. No. Ahora, dentro de una, por ejemplo, dentro de una organización, una estructura dada, se somete, ya se abarca un poco, es más amplio este margen de acción, una iniciativa, por ejemplo, de un nuevo software para una funcionalidad de un área, el área de venta, el área de recursos humanos, por ejemplo, la iniciativa se somete a un comité que está por encima del comité ejecutivo, el comité accionista o un comité superior. Y bueno, si hay los recursos, si se justifica, si se argumenta, eh, debería asignarse, bueno, el responsable de administrar los recursos para ese proyecto y él es el que finalmente toma la decisión de iniciar o no el proyecto. Ese sería lo que es el rol del sponsor del proyecto. No sé si con esto, es que no entendí en qué contexto sería la pregunta, ¿no? Si quieres, puedes volver a plantearla. Otra pregunta que está aquí. ¿Cuál es el nivel de decisión de un área operativa? Lo que compete a su responsabilidad, a su rol, y que no implique un cambio significativo. No sé, un área operativa, por ejemplo, logística, que tenga que cubrir viáticos o hacer viajes, brindar el servicio de traslado a equipo de proyecto, no sé, comida, por ejemplo. Si, por ejemplo, tengo suministrar comida para 10 personas y resulta que el líder del proyecto se vino con el experto en QA porque necesitaba un apoyo específico. Además, se coincidieron con un congreso y habían 5 asesores especialistas en el área técnica que se parece a lo que está manejando el proyecto. Bueno, yo tenía que comprar 10 comidas, son 5 comidas más. Bueno, no tiene ningún sentido que el líder operativo someta a la gerencia del proyecto o al comité de seguimiento si compro o no 5 comidas más. Yo decido comprar las comidas y listo, ¿no? Es un área operativa. Ahora, que de ahí en adelante esas personas asistan diariamente a, a todas las reuniones, a todas las certificaciones, bueno, ya me implica el 50% de comidas adicionales por lo que dura el proyecto, 4 meses de proyecto. ¿No? Ya yo no puedo asumir como líder operativo esa decisión. Yo tengo que someter a la aprobación de la gerencia de proyecto, que es mi superior inmediato, yo escalo esa decisión y que la apruebe. La gerencia de proyecto verá, a lo mejor no son 5 comidas, a lo mejor ya resulta que son 50 comidas o qué sé yo, ya él evaluará costo de impacto en el proyecto y ve según su margen de acción si toma la decisión o si la escala al comité ejecutivo porque ya es técnicamente un cambio de alcance que impacta los costos del proyecto. Entonces, como operativo o líder técnico, tiene que ser tu ámbito de acción. O sea, tampoco es justo que un líder a nivel operativo, que su función es agilizar y desarrollar el producto o servicio, se someta a un estrés más allá de lo que tiene que someterse. En todo caso, una decisión que escapa y debe definirse. Cuando a mí me asignan una responsabilidad, una función dentro del proyecto, me deben definir mis responsabilidades y mi ámbito de acción o mi holgura para tomar las decisiones. No tiene sentido que me den todas las tareas porque si no, no estoy asumiendo ningún liderazgo y ninguna autoridad. Pero yo tengo que tener claro también cuál es mi ámbito de acción. El ejemplo de las comidas creo que
que responde a la inquietud, a la pregunta que están planteando. Ja, aquí hay una pregunta, este de Javier 87 no cree, es de los que no cree en las PMO. Dice, si tomo mis decisiones de manera intuitiva, ¿de qué me sirve la PMO? Este es de los detractores de las PMO. Ajá, ya conversamos, esto está más adelante. Conversamos si yo soy intuitivo o racional. Imaginemos que, bueno, que tú no necesitas nada de información, nada de sentido de oportunidad, porque tú todo lo tienes en tu mente. La PMO no te brinda esto porque resulta que tú tienes la capacidad de sacar tus propios indicadores, tú haces tu informe, tú tienes perfectamente controlada la ruta crítica del proyecto, tú tienes tus líneas bases perfectamente dimensionadas. Yo te preguntaría, si tú eres el project manager, tu costo por hora, porque al final los proyectos tienen que dimensionarse en función a costo, tu costo hora es mucho mayor que si tú tienes un analista, sin ánimo de ser peyorativo, pero si tienes un analista junior que se encargue de graficar, de documentar, de llamar a los líderes, a operaciones, reunirse con QA para ver cómo va el aseguramiento de la calidad del proyecto, graficar y documentar toda esa información del proyecto. Eso toma un tiempo considerable. En costo, ¿qué agrega más valor? ¿Que lo hagas tú o que lo haga una persona, un recurso asignado exclusivamente para eso en proyecto? Por lo menos yo soy de los que piensan que una organización con una gestión importante de proyecto, con una ejecución, perdón, importante de proyecto, una empresa transnacional, empresas transnacionales cuya PMO debe hacerse responsable de casi 200 proyectos, por ejemplo. Tiene que tener un grupo de recursos importantes para poder suplir esa demanda de la organización. Además debe estar integrada lo que es la planificación estratégica de la organización. Tú tienes la capacidad que sale más barato al final. Que lo hagas tú, que dediques todo ese tiempo que ya te demanda el gestionar un proyecto de mediano alcance, de mediano rango, te va a tomar por lo menos 3 días del proyecto, de la semana, de 5 días, en reunirte, en gestionar, en elaborar informes, además, al comité ejecutivo, cuya cabeza visible que siempre van a señalar es la tuya, no de la PMO. Entonces, ¿no es más fácil apoyarte en la PMO? Te preguntaría, ¿no? Si eres intuitivo, que dices aquí, ya hablamos en proyectos, que te lleva a tomar decisiones más acertadas, es producto de tu propia experiencia, es producto de tu formación que hayas invertido, ya sea por capacitación formal que te dé la empresa o que lo hagas tú por tu cuenta. Y incluso de apalancarte, como dice Otto von Bismarck, de las experiencias de otros, que eso sería lo más inteligente, lo más sabio. Entonces, que no lo formalices ya es una cosa, pero la intuición como tal es producto de conocimiento, el conocimiento adquirido a través de experiencia. Yo recomendaría que lo formalice y para eso está la PMO, para formalizar, porque al final esa intuición que es conocimiento tuyo, la empresa lo está perdiendo, porque no queda documentado, porque en un futuro, ante una situación donde haya que tomar una decisión, una situación de conflicto o de eventualidad similar a esta, si tú no estás en la empresa, ya no hay nadie más, ya ese conocimiento se diluyó en el proyecto, ya no hay nadie más que pueda saber cómo fue la manera más acertada de resolver esa situación. Entonces, para eso debería estar la PMO. Yo soy de los que piensan que es válido, o sea, es válido que no siempre vas a tener las condiciones ideales para tomar una decisión. Pero una empresa, por ejemplo, que desarrolle productos para terceros, que no tenga una PMO, a mí me parece inaceptable. Porque está perdiendo el conocimiento, está perdiendo la gestión formal, las buenas prácticas para ejecutar un proyecto.
voy más allá a lo que tú planteas como intuitivo. Válido, o sea, tú tienes toda la intuición, tú tienes tus corazonadas y tú tomas perfectamente bien las decisiones del proyecto. Si hay una situación de conflicto y tú tienes que, te llaman a una reunión, el comité ejecutivo de proyecto. ¿Cómo vas a solicitar apoyo a una decisión? ¿Qué vas a expresar tú? Tú vas a decir, bueno, yo tengo la corazonada que esto, si lo decidimos de esta manera, va a salir mejor. ¿Qué va a pensar el comité ejecutivo de alto nivel de ti como project manager? Yo tendría mis reservas sobre apoyarte, incluso tendría mis reservas sobre ti como profesional. ¿No sería más sencillo decir, mire, el informe de gestión que me envió la PMO en la última semana tiene esta desviación? Los costos tenemos esta desviación porcentual. En la gestión de riesgo que está llevando la PMO, tenemos la probabilidad muy alta que este riesgo suceda. Tenemos el impacto probable de tanto. Yo solicito que me apoyen a que la decisión que se tome sea replanificar, cambiar el alcance del proyecto, extender el tiempo de proyecto. Eso serían los argumentos que sustentarían la decisión que tú estás promoviendo que se tome. Entonces, yo particularmente no veo cómo una intuición te lleva, te lleva a tomar mejores decisiones. O sea, sí, pero debe formalizarse. Un proyecto serio debe tener la capacidad de formalizar y tiene que tener la capacidad de aprender de sus decisiones, de aprender de la ejecución propia del proyecto. Con esto no me extendí un poco, pero bueno, por Hangouts, ok. Bueno, con esto finalizamos el webinar de hoy. Los invito a que participen, a que se registren en nuestra comunidad, que promuevan nuevos temas para el próximo webinar, que lo haremos en septiembre, los primeros días de septiembre. Igual consultaremos el horario para, para definir cuándo, a qué hora lo haremos. Les brindaremos el día, los temas propuestos, según lo que vimos de la encuesta que llenamos para este evento. Recuerden seguirnos en Twitter a través de Soluciones GTI, mayúscula la S, guión bajo, GTI en mayúscula. Y bueno, recuerden seguir formándose, fortaleciendo los conocimientos en gestión de proyectos. Buenos días, feliz semana para todos.